Buenas tardes a todos. Soy Pastor Dr. David Kim, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a abordar y voy a responder a una pregunta. ¿La salvación es por la fe solamente o la salvación es la fe más obras? Porque muchas veces esta pregunta me han dirigido algunos estudiantes del seminario o estudiantes del instituto o algunos miembros de la iglesia, muy comúnmente, en base de Santiago 2:17, porque aparentemente, como que dice, la salvación es la fe más obras. Por ejemplo, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo vamos a interpretar un versículo como esta? Está enseñando que la salvación entonces es por la fe y más obras. ¿Por qué esta pregunta y contestar y entender correctamente es tan importante? ¿Por qué? Porque es la enseñanza que se ha dividido o que se ha hecho estallar la reforma y que se ha hecho una división entre la iglesia protestante, comenzando luterana y toda la demás iglesia cristiana evangélicas y la iglesia católica romana. Es un asunto sumamente importante que no podamos simplemente, pues a mí qué me importa de saber esta verdad o no. Sí es importante, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña una de dos, que somos salvos por la fe solamente, o nos enseña la salvación es la fe más obras. Quiero abordar este tema y responder correctamente. ¿Ok? En primer lugar, la salvación, la respuesta correcta bíblica sería, postura bíblica siempre ha sido, la fe es por la salvación es por la fe solamente, por fe solamente. La salvación nunca ha sido por fe más obras. ¿En qué sentido entonces Santiago nos está diciendo? Santiago simplemente está diciendo que afirma que ser un verdadero creyente es ser justificada por la fe y que va a tener obras que respalda a su fe verdadera, buenas obras o obras que respalda y que sean congruentes con lo que uno cree y dice en su vida. Si uno se afirma ser creyente, pero no tiene esas obras respaldadas o buenas obras que fluya a través de la fe en su vida, entonces eso es lo que Santiago está condenando, que no, esa fe no es verdadera. Por ejemplo, por eso, después de hablar versículo 17, él dice de esta forma, da dos ejemplos, versículo 18, 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí otra vez no está diciendo que yo soy salvo por mi fe más obras. Simplemente aquí está diciendo, una fe verdadera siempre va a demostrar y va a rendirse frutos dignos del arrepentimiento. ¿Sí? Buenas obras consecuentemente va a seguir la fe salvadora, la fe genuina, la fe verdadera. Por ejemplo, aquí versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Porque una cosa es una fe abstracta, una fe nada más de recitar y decir una verdad bíblica. Pero aquí dice, bien haces, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces yo pregunto, ¿los demonios son salvos? ¿Los demonios solo porque creen que existe un Dios? A veces entonces en ese sentido el demonio tiene más fe que ateos, pero solo porque tiene esta creencia no significa que demonios son salvos,
¿Sí me hago entender? Aquí Santiago lo que quiere recalcar, lo que quiere enseñar, una fe genuina, una fe verdadera que nos salva, siempre va a llevar obras buenas, pero no somos salvos por buenas obras, ni somos salvos por la fe y buenas obras, sino simplemente somos salvos por la fe únicamente. Pero esa verdadera fe siempre llevará la acción consecuente que respalda a su fe, a su confesión y a su creencia. Por ejemplo, Romanos 3:28 y Romanos 5:1 y Gálatas 3:24. Claramente apóstol Pablo enseña. No está contradiciendo, simplemente está diciendo que no por guardar la obra de la ley o por llevarse una buena conducta uno puede calificarse para su salvación, sino apóstol Pablo dice claramente, solo por la fe uno es salvo, pero uno tiene verdadera fe salvadora. Entonces, en congruencia, como dice Santiago, apóstol Pablo enseña la misma cosa. Una fe verdadera va a llevar hacia o producirse una obra que respalda a esa fe salvadora. Por ejemplo, Efesios 2:8-9 dice claramente, inmediatamente después de mencionar que la fe y la salvación es regalo de Dios, es por la gracia y por la fe, que es regalo de Dios, es un don de Dios, y dice claramente, no es por obras, sino solo por la fe y no por obras. Pero inmediatamente menciona, versículo 10, nos relata que fuimos salvos por la gracia, pero también fuimos creados para hacer buenas obras, versículo 10. Después de recalcar que somos salvos únicamente, solamente por la fe, pero esa fe verdadera también nos lleva hacia hacer buenas obras. En otra palabra, tanto Pablo como Santiago está esperando o está enseñando de que esperan una fe verdadera va a repercutir en una vida transformada, cambiada. Y por ejemplo, Mateo 3:8, Jesucristo mismo decía, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Una fe verdadera, un arrepentimiento genuino siempre va a producir buenas obras, pero consecuentemente no por las buenas obras somos salvos y luego para obtener la fe. No, en ese sentido no es por la gracia infusa, sino por la gracia imputada, que es a través del mérito de Jesús, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, nuestros pecados son borrados, perdonados, y nosotros hemos sido justos, declarados como justos por la fe. Pero ya que hemos recibido ese regalo más precioso de salvación y la vida eterna gratuitamente, ahora consecuentemente vamos a seguir viviendo en una vida agradable, santa, agradable y perfecta ante ojos de Dios. Aun cuando todavía fallamos por nuestra debilidad carnal, humana, sin querer queriendo, entonces otra vez arrepentimos, confesamos y por la fe, siempre por la fe, vamos a ser salvos. Ser salvo por la gracia solamente, ser salvo por la fe solamente, ser salvo por Cristo solamente, no nos lleva hacia un libertinaje. Romanos 6, puntualmente desde el versículo 1 y adelante, dice apóstol Pablo, ¿seguiremos pecando? ¿Seguiremos disfrutando pecado, transgresión y maldades para que abunde la gracia de Dios, para que abunde la misericordia de Dios? No, de ninguna manera, absolutamente la respuesta es tajante no, porque una fe verdadera siempre nos va a llevar hacia una vida de santidad. Luego de abordar todo el tema de justificación y la salvación por la fe, hasta capítulo 11, cuando comienza capítulo 12, 1 y 2, por lo tanto, ya que hemos venido hablando esto en base de misericordia de Dios,
ahora tenemos que presentar nuestro cuerpo en culto racional, en sacrificio ¿qué? Santo, vivo y agradable, dice apóstol Pablo. En otra palabra, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente. Porque hay una lucha todavía. El hecho de que somos salvos por la gracia y por la fe, no que toda nuestra mente se ha hecho cambio. Necesitamos renovarnos en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, cada día renovar. Hay una lucha continuada, pero renovamos y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a seguir produciendo fruto del Espíritu Santo, fruto de santificación, fruto digno del arrepentimiento, fruto de la gracia del Señor en nuestro diario vivir, ¿ok? Pero no se confunda, aquí Santiago, Pablo no contradice nada, no hay discrepancia, ambos enseñan misma enseñanza bíblicamente, la fe, a través de la fe, por medio de la fe que salva, pero esa fe no es una obra, sino por el objeto de tu fe, tú eres salvo, no por la cantidad o calidad de tu fe, porque hablando del tamaño de fe, pues aún como un tamaño de semilla de mostaza, aunque sea pequeña, uno va a ser salvo. ¿Por qué? Porque por la confianza puesta, no en sí, ni en su buena obra, en la calidad o cualidad de uno, sino en absoluta confianza en el mérito único de la obra y la persona de Jesús. Entonces tú y yo somos salvos por la fe solamente. Y si todavía te ha quedado alguna duda sobre este tema, me puede poner alguna pregunta, comentario. Si está bien claro, entonces también cuéntame tus comentarios, ¿ok? Gracias por ver este video, y hay otro video relacionado con el tema de cómo interpretar la Sagrada Escritura correctamente a través de los diferentes principios que he expuesto. Que siga adelante ahí y que el Señor les continúe bendeciendo a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Bye.